día, mis queridos hermanos y amigos. Vamos a comenzar un día más en el estudio poderoso de la palabra del Señor. En el día de hoy vamos a titular a este estudio La fe sustituta del cristianismo. Muchos creyentes piensan que ser positivo, trazar metas, enfocarse, tomar riesgos y trabajar duro, que eso es fe. Pero no, nada de eso es fe. Las hormigas y las abejas trabajan duro, nunca paran. Eso no significa que tienen una gran fe. El hombre llegó a la luna y está haciendo preparativos para llegar a Marte. Ya están diciendo que de aquí a 10 años el hombre va a llegar a Marte. Eso es una fe grande. Están soñando en grande. Pero no es fe bíblica. No es fe que salva. No es fe que agrada a Dios. Tener este tipo de fe no agrada a Dios. En el mundo hay mucha fe, pero la mayoría en el mundo no está agradando a Dios. Si usted muestra sus logros materiales en esta tierra para demostrar que usted es un hombre de fe, usted está desenfocado de lo que realmente significa la fe. Miren, la fe mira al porvenir con absoluta convicción. La fe cristiana es una esperanza que se ha vuelto una certeza. Es una esperanza que se ha vuelto una certeza. Pero, escuche bien, en una persona, en un asunto, en un conocimiento, en la revelación que Dios hizo de su Hijo. Miren, tener fe no salva a nadie. El mundo está lleno de fe. De hecho, la fe que se practica en muchas de las iglesias es fe humana. Una fe, y que yo podría decirlo sin temor ninguno, es una fe que está maldita, que nos salva porque es una fe que no se somete a Cristo. La fe genuina, nuestra confianza, nuestra esperanza cristiana es tal que inspira toda nuestra conducta, inspira toda nuestra persona. Se vive con ella y se muere con ella. Cuando se tiene fe genuina, te hace actuar, te hace ser obediente. Pero nuestra actuación y nuestra obediencia no es tirarse de un edificio ni ante un auto para demostrar nuestra fe, ni para que le digamos a nadie, mira, yo tengo fe. Nuestra actuación, nuestra obediencia, lo que realmente habla de que nosotros tenemos una fe genuina es que nos hace purificarnos, nos hace crucificarnos al Hijo de Dios.
para que sea Él quien viva su vida a través de nosotros. Y Pablo expresó esta misma idea de lo que yo les estoy hablando en Gálatas capítulo 2 versículo 20, cuando dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas vivo no yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Alabado sea su nombre. Esto está poderoso. Esto es lo que realmente significa fe. Una fe genuina que salva, que restaura, que cambia, que actúa, que tiene acción. ¿Saben ustedes lo que significa esta declaración de Pablo de Gálatas 2:20? Estar crucificado significa que usted ya no vive para sí, sino para Cristo. La vida que tenemos ahora la vivimos por fe en el Hijo de Dios. Dependemos totalmente de Jesús, de su obra, de su vida, de su palabra, aún hasta de su respiración. Cuando estamos crucificados, todo lo que pensamos, hablamos y hacemos es por la fe en Jesús. Morimos en la crucifixión, ahora Cristo vive en mí. Eso es fe. Eso es fe. Los musulmanes tienen mucha fe al ofrecerse como explosivos por causa de su creencia. Pero es una creencia muerta, vacía, sin vida. Ellos tienen obras de fe, pero la creencia que profesan y la fe por la cual obran es fe que desagrada a Dios. Así que tener fe por tener fe no quiere decir que usted esté agradando a Dios. Así que ser constante, esforzarse en la vida, eso no quiere decir que sea una fe que agrada a Dios. Mucha gente, muchos modernos maestros tienen los términos equivocados. Yo recuerdo en una ocasión que Jesús estaba predicando y Jesús dijo: tengan fe en Dios. Esto se encuentra en Marcos capítulo 11, versículo 22. Jesús acababa de hacer un milagro extraordinario sobre una higuera. Y después le dijo a los discípulos: tengan fe en Dios. Y según los que estudian la lengua griega, este versículo literalmente nos está diciendo: tengan la fe de Dios. Tal cosa es posible o no sería un mandamiento. O sea que Jesús nos está diciendo: tengan la fe de Dios. Entonces, si Jesús lo dice, es porque es posible. Es posible. Miren, entendamos algo importante para que podamos entender este punto. El hombre fue creado con la fe de Dios. El primer hombre, Adán. Según
historiadores y según eruditos y maestros, creen que cuando Adán fue creado, la gloria de Dios era su vestimenta. Dicen que Adán resplandecía. Tenía todo el poder de Dios, toda la fe de Dios, toda la gloria de Dios. Y entonces con la caída, esa vestimenta de gloria la perdió. Y por eso perdió tanto su vestimenta interna como su vestimenta externa, con la caída, con el pecado. Entonces, con la entrada del pecado en el mundo, con la caída de Adán, su caída lo llenó de duda, lo llenó de culpabilidad, lo llenó le quitó poder. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, porque Jesús vino ahora a restaurar ese hombre caído. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, la fe es restaurada. Y si la empleamos, utilizamos y la mantenemos correctamente, y la alimentamos adecuadamente, entonces crecerá a su completa plenitud y poder. Eso es lo que dicen muchos eruditos y es lo que yo pienso también. Por supuesto, estamos viviendo en un mundo con muchas amenazas de diferentes lugares que afectan diariamente nuestra fe. Pero creo que si la alimentamos, si nos mantenemos, si hacemos las cosas correctamente poniendo nuestra fe exclusivamente en Jesús, sin mirar ni a izquierda ni a derecha, la fe nuestra crecerá cada día, se mantendrá fuerte cada día, crecerá, iremos creciendo de gloria en gloria, de etapa en etapa, porque esa es la voluntad de Dios Todopoderoso. Primero de Juan 3:23 dice, y este es su mandamiento, el mandamiento de nuestro Señor, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Esa es su voluntad, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Se nos ordena, según esta escritura, a poner nuestra fe en su Hijo Jesucristo. No es en los santos ya muertos, no es en religiones, no es en ritos, no es en fórmulas. Se nos ordena a poner nuestra fe en su Hijo Jesucristo. Y la palabra creamos es pisteú, esa palabra ahí, significa cree, creído, creyeron, para creer, confiar. O sea que en su Hijo Jesucristo es en quien tenemos que confiar, es en quien tenemos que creer. Ahí es donde tiene que estar nuestra fe. Creer en Jesucristo. Y esto significa en todo lo que el Hijo de Dios es en su maravillosa persona y sobre todo en lo que hizo por nosotros en la cruz. Eso es creer. Eso es fe que salva. Eso es fe que el Espíritu Santo alimenta y fortalece. Gloria sea el nombre de Dios.
Este versículo es un mandamiento para la salvación. Sin fe en el Hijo de Dios no hay salvación. Aunque usted tenga la fe más grande del mundo, aunque usted tenga tanta fe que pueda volar por los aires, esa fe no agrada a Dios. Pero si usted tiene fe en Jesucristo, esa fe se agrada a Dios. Mateo 1:21. A veces pongo la S donde no tengo que ponerle, la R, la L. Disculpen mi español. Mateo 1:21 nos dice: y dará a luz un hijo. Esto es una profecía que vino del Antiguo Testamento. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En Hechos 2:38, el apóstol Lucas nos dice que Pedro dijo, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fe en Jesucristo. Hechos 3:16, y por la fe en su nombre, Jesucristo, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Solo en Jesucristo. Esa es la fe que salva, esa es la fe verdadera, esa es la fe que agrada a Dios. No otra, mi querido amado pastor, apóstol o maestro, no otra. Esa es la única fe que agrada a Dios. Tenemos el mandamiento de creer en Jesucristo y en todo lo que Jesús realizó para salvarnos. Ahí es donde tiene que estar nuestra fe. Entonces, ¿de dónde viene la fe? ¿De dónde viene la fe? Romanos 1:5. Vamos a Romanos 1:5. Y ahí está la respuesta de lo que estamos enseñando. Miren, dice: por quien recibimos la gracia y el apostolado para obediencia de la fe en todas las naciones por su nombre. Esto está poderoso, este versículo está poderoso porque por medio de Cristo es que se recibe la gracia y el apostolado para obedecer la fe, para obedecer a la fe. El hombre está perdido si falla en no tener fe en Cristo. Miren, por quien recibimos la gracia y el apostolado, se recibe por Cristo la gracia y el ministerio. ¿Para qué? Para obediencia de la fe en todas las naciones por su nombre. Esto está claro.
para obedecer a la fe. El hombre está perdido si falla en no tener fe en Cristo. Y esto se requiere de todas las naciones, para todos los seres humanos, en todo lugar. ¡Qué maravilloso versículo! Por medio de Dios el Padre recibimos favor inmerecido, o sea, la gracia y el llamado para ser obedientes a su Hijo Jesucristo y creer en todo lo que hizo en la cruz. Él es quien compró nuestra redención por medio de Él y a través de la cruz del Calvario. Lo hizo, lo compró con su muerte y su resurrección, derramando su sangre, entregando su vida. De ahí es donde viene nuestra fe. Hay un versículo popular que todos los predicadores se lo conocen de memoria, que es Romanos capítulo 10, versículo 17, que dice así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea que lo que nos está diciendo aquí es que es la predicación y enseñanza del Evangelio la que produce fe. La fe no viene solo por medio de oír cualquier cosa, sino más bien de oír la palabra de Dios y de creer la palabra de Dios. Porque hay muchos que oyen, pero no creen. Pero cuando usted cree, su fe crece, su fe se levanta. No todos los que oyen reciben y aceptan el Evangelio. Hay cientos y miles de personas que escuchan diariamente el Evangelio, pero no lo reciben, no lo aceptan. Romanos capítulo 10, versículo 16 dice sobre esto. Dice que no todos obedecieron al Evangelio. En los tiempos apostólicos no todos obedecieron al Evangelio. En nuestros días, hoy día, no todos obedecen al Evangelio. No todos creen en el Evangelio. Debemos permanecer firmes en la fe de Jesucristo y la esperanza del Evangelio. Esa es nuestra parte. Esa es una fe viva, verdadera. Una fe que está viva. Colosenses 1:23 dice así. Vamos a leer. Y esta palabra está muy poderosa. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Esta es la fe nuestra. El fundamento, aquí nos está diciendo que el fundamento de la fe es Jesucristo y la crucifixión. Y es posible que muchos abandonen la fe. Si esto sucede, si abandonamos la fe, si abandonamos el fundamento del sacrificio de Jesús, caemos en apostasía, ya que abandonar la fe es apostasía y la fe es Jesucristo y Él crucificado. Así de sencillo. Así que cuando yo escucho a mis queridos hermanos cristianos, muchos de ellos hablando de la fe, sé
que no se están alimentando de la Biblia, no están aprendiendo de la Biblia, están aprendiendo de libros escritos por personas que no están crucificados a Jesucristo. Están leyendo libros de personas, creo yo, que no tienen el Espíritu Santo, que hablan de una fe sustituta que no pertenece a la Biblia. Esto es importante explicarlo. Colosenses capítulo 2 versículos 6 y 7 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. 7. Arraigados y sobre edificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en ella con acción de gracias. Estos versículos están poderosos porque expresan el secreto de la vida victoriosa en Cristo. Cuando alguien se convierte en una nueva criatura en Cristo, y si anda con Cristo, yo estoy seguro de que nunca van a caer. Yo estoy seguro que si usted se afinca en Jesucristo, se afinca en lo que Él hizo allí en la cruz del Calvario, usted nunca va a caer. Uno no solo debe andar en Cristo, sino que debe abundar y continuar estando arraigado, edificado y confirmado en la fe del Evangelio. Las buenas noticias de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Ese es el Evangelio. No es como mi amigo pastor, que yo sé que lo dijo con buenas intenciones y sé que es un hombre de Dios, pero esforzarse, trazar metas, ser constantes, ser fuertes, eso no tiene nada, eso no significa fe. Eso nada tiene que ver con la fe. Es solo cuando recibimos al Señor que recibimos el Espíritu Santo. Usted fue salvo al creer. Ahora que usted cree, siga creciendo en Cristo. Siga creciendo de la misma manera que lo recibió. Continúe de esa manera en el cristianismo. Porque hay gente que nace de nuevo en el momento que quieren en Cristo, pero después de un tiempo desplazan su fe a otras cosas que nada tiene que ver con Cristo. Y empiezan, cuando actúan así, empiezan a morir espiritualmente. Así no se crece. Vivamos la vida cristiana confiando totalmente en Cristo. Eso es todo lo que necesitamos hacer. De la misma manera que fuimos salvos, de esa misma manera continúe viviendo para Cristo. De esa misma manera. Hay gente que comienza en Cristo y el Evangelio y después de un tiempo terminan judaizando. Ya no quieren ser cristianos, ahora quieren ser cristianos judíos.
porque ellos piensan que eso los hará más espirituales. Entonces, cuando hacen eso, la vida del espíritu deja de fluir y se enredan en la salvación por obras y leyes. Y así, de esta manera, pueden caer de la gracia. Y esto es una tragedia para muchos. Yo estaba viendo el otro día un documental en las noticias de que una iglesia cristiana pentecostal en Colombia, toda la congregación se habían convertido en judíos. Abandonaron a Cristo, abandonaron la salvación por fe en Jesucristo, abandonaron la creencia de su crucifixión y empezaron a practicar el judaísmo. Estaban salvos, habían recibido vida y volvieron voluntariamente a la muerte. Porque alguien vino y les hizo un cuento y ellos se lo creyeron. Y esto no debe ser así. Por eso yo creo que todos estos temas que yo estoy dando son súper importantísimos para la iglesia. Porque la fe cristiana está siendo, no me sale la palabra, pero está siendo atacada por todos los lados, en todas las direcciones. La fe nuestra, cuando es genuina, crece. Vayamos ahí a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, y vamos a ver una realidad de lo que sucede. Segunda de Tesalonicenses, de lo que sucede con nuestra fe. Segunda de Tesalonicenses 1:3 dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. ¿Por qué ellos quieren dar gracias a Dios? Por cuanto vuestra fe va creciendo sobremanera y el amor de cada uno de vosotros abunda más y más de unos para con otros. Aquí está. Aquí lo tengo subrayado. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo sobremanera. Va creciendo en grande. Aquí dice, va creciendo en grande. La fe es una semilla de gracia que debería crecer normalmente en cada uno, hasta que se tenga una genuina obra de fe con poder. Miren, la fe crece a medida que la palabra se aplica correctamente, siendo el sacrificio de Cristo el objeto de nuestra fe. Siempre tenga eso pendiente. Siempre tenga eso en mente. Alabado sea su nombre. Segunda de Pedro 1:5 dice que debemos añadir a nuestra fe virtud. La Biblia lo diría, añadid a vuestra fe virtud. Esto significa, eso se encuentra ahí en 2 de Pedro 1:5. Esto significa que la fe que tenemos en Cristo y el Evangelio, debemos añadirle virtudes cristianas. En otras palabras, le añadimos a nuestra fe una abundante provisión de excelencia moral.
Es muy importante la excelencia moral de un cristiano. Eso es añadirle virtud a nuestra fe. Eso es añadirle poder a nuestra fe. La palabra de España lo diría de esta manera: añadir a la fe honradez. Esto es importante a explicarlo porque hay muchos cristianos, hermanos, que se llaman cristianos y son peores que los impíos, mentirosos, ladrones, inmorales y un montón de cosas más. La Biblia, Dios habla hoy, dice, y por esto deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta. Creemos en Cristo, tenemos que tener un estilo de vida diferente al estilo de vida del mundo. Hemos sido separados por Dios. Somos santos. Ahora tenemos que ser santos como Dios es santo. Tenemos que ser maduros como Él es maduro. El poder de la fe es nuestra buena conducta, nuestro caminar, nuestra forma de vivir. Ese es el poder que tiene nuestra fe. Pedro nos está diciendo que debemos aplicar todas nuestras fuerzas para equiparnos con una serie de grandes cualidades. Un ejemplo: un ejército debe equiparse con las cosas necesarias para la guerra. Y un cristiano, hermano, si quiere tener éxito, debe equiparse con todas las virtudes necesarias para la vida. Yo puse un día en las redes sociales un pensamiento: si usted dice que tiene fe, pero su conducta, su estilo de vida es inmoral, entonces no esté enorgulleciéndose de su fe, porque es una fe falsa. ¿Entienden? Si nuestra fe es real y genuina, habrá un avance moral constante. Cada día seremos mejores personas. Cada día estaremos más... esta no es la palabra que quiero encontrarle, pero cada día seremos personas más diferentes que a la otra gente del mundo. No nos gustarán las mismas cosas del mundo. Cada día estaremos más apartados de las cosas que ofrece al mundo. Estaremos creciendo cada día más y más a la imagen del Hijo de Dios. Empezaremos a andar y a caminar y a sentir y a pensar de la misma manera que Jesucristo. Porque la Biblia dice que tenemos la mente de Jesucristo. Y nosotros tenemos la mente de Jesús si deseamos las mismas cosas que Jesús y si andamos como Jesús anduvo. Es así de simple. El comentario de Moffat dice: la vida cristiana no debe ser un espasmo inicial
seguido por una inercia crónica. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Que hay mucha gente que empiezan ¡woo! Y después se frenan en el tiempo. Y desgraciadamente eso es lo que muchas veces sucede. Pasamos por un momento de entusiasmo, cuando uno de cuenta, uno ve lo maravilloso del cristianismo y luego nos enfrentamos al fracaso cuando tratamos de poner por obra la vida cristiana. Y muchos decimos, esto no es para mí, yo no puedo, no quiero ser un hipócrita. Mucha gente que se frustran y se retiran. Son sinceros en sus decisiones, esto no es para mí. Pero no, eso es retroceder. Todo esto que estamos enseñando nos conduce a una idea básica. La vida cristiana, el supremo esfuerzo personal, debe siempre cooperar con la gracia de Dios. Dios no obliga a nadie. Si usted no desea, Dios no lo va a obligar. Yo en muchas ocasiones me he escuchado, cuando he estado en oración, me he escuchado decirle a Dios, oblígame a hacer tu voluntad. Oblígame a ser maduro así como tú eres maduro. Cámbiame, transfórmame. Y empiezo a orar en ese tipo de dirección. Y estas son peticiones que le agradan a Dios cuando salen de un corazón sincero y que verdaderamente desea agradar a Dios. Y Dios, hermanos, nos ayuda, nos fortalece, porque la Biblia dice en Filipenses que Dios es el quien pone el deseo como el hacer como el deseo como el hacer en nuestras vidas. Más o menos así dice, Dios es el que pone en vosotros el querer como el hacer. Así dice la Biblia. Dios lo pone en nosotros. Y nosotros entonces cooperamos con ese deseo y nos fortalecemos poderosamente. Pero en todo esto hay algo muy poderoso. En todo esto que estamos enseñando. A mí me encanta enseñar sobre la vida cristiana. En Filipenses 2, vamos a leer en Filipenses 12 al 13, porque esto es lo que acabo de explicar. Y aquí lo vamos a entender mucho mejor, porque es que no me sé el versículo totalmente de memoria. Filipenses capítulo 2, 12 y 13. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Repito, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. 13. Porque es Dios el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros nos ocupamos con temor y temblor y Dios pone el querer como el hacer en nosotros por su buena voluntad. ¿Entienden? Usted no se va a cruzar de brazos para que Dios lo haga todo.
Lo único que usted tiene que hacer es tener fe en Cristo y ocuparse en su salvación con temor y temblor, y Dios lo va a ayudar. De esto no hay duda. Miren, hermanos, es verdad que todo es por fe. La salvación es por fe. Aquí nadie se salva por obra. Pero una fe que no desemboca en vida no es verdadera fe. La fe no es solo confianza en las promesas de Cristo. La fe también es entrega, ser obediente a sus demandas, vivir para Él, espíritu, alma y cuerpo. Eso es fe. Por eso le mencioné el versículo de Gálatas 2:20, donde Pablo dice que con Cristo está juntamente crucificado. Miren, mis queridos hermanos, la felicidad nuestra depende tanto del don de Dios como de uno mismo. Los humanos no ganamos la salvación, pero al mismo tiempo tenemos que aplicar todas nuestras energías para conseguir el objetivo de una vida cristiana. Y la parábola de las 10 vírgenes nos enseñan esto mismo que estamos hablando. 5 eran prudentes y 5 insensatas. La llama de las lámparas es lo que Dios nos imparte gratuitamente, pero el aceite es lo que cada persona debe aportar a la vida mediante su propio esfuerzo. Estudio, felicidad, fidelidad, fe, temor, esfuerzo, como dice mi amigo pastor, dominio propio, trabajar duro, es lo que nosotros debemos hacer para que la llama se alimente y crezca. Algunos dicen que el aceite es el Espíritu Santo en nuestras vidas, y es correcto esta explicación. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Eso está bien correcto, y por medio de nuestro esfuerzo, la oración, la fe, el estudio, la adoración y una vida justa, así llenamos nuestras lámparas de aceite. La Escritura lo dice en Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Seamos controlados por el Espíritu Santo. No seamos controlados por las bebidas alcohólicas. Esto es un ejemplo que Pablo utiliza para enseñar. Por el contrario, dejen que el Espíritu Santo los controle. Dejémosles, porque podemos resistir al Espíritu Santo. El pueblo de Israel constantemente en el Antiguo Testamento estaban resistiendo al Espíritu Santo. No resistamos al Espíritu Santo. Constantemente nos está hablando, nos está indicando, nos está mostrando, y los seguimos resistiendo. Miren, hermanos, entiendan algo. La fe no nos exime de hacer las obras. La generosidad de Dios no absuelve a la persona del esfuerzo. La vida alcanza su nivel más noble y elevado cuando nuestro esfuerzo
coopera con la gracia de Dios para producir el resultado necesario y deseado. La fe es maravillosa si ella... miren, la fe es tan maravillosa que sin ella no se puede vivir. La fe es tan poderosa que sin ella no se puede vivir. Todo empieza por la fe pistis, todo arranca de ella. La fe es la convicción de que Jesucristo dice la verdad y de que nosotros nos podemos entregar a sus promesas y nos podemos consagrar a sus demandas. Eso es fe. Tenemos una certeza, y la palabra certeza quiere decir seguridad. Tenemos una seguridad incuestionable que el camino a la felicidad y la paz y a la fuerza en esta tierra y en el cielo es aceptar su palabra. Alabado sea su nombre. ¡Qué maravillosa fe! Poderoso sea su nombre. Escuchen, mis queridos hermanos, escuchen. Todo esto es importante que lo escuchemos. Como dijo Jesucristo, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. A la fe hay que añadirle coraje. Por eso Pablo decía que oren para que Dios me dé osadía para predicar y enseñar. A la fe hay que añadirle coraje. Esto quiere decir también que a la fe hay que añadirle excelencia. Hay ministros que piensan de que vivir en lujos y bien vestido y con zapatos bien lustrados y bien peinados y con un cabello bien cortado y manejar un buen auto, ellos piensan que eso es excelencia de fe. Eso lo pueden hacer todo el mundo y hay incrédulos, impíos, hijos del diablo que lo hacen mejor que los cristianos. Hermanos, una fe viva siempre nos conduce no a una vida flotando en los cielos, sino una vida de efectivo servicio a Dios y a la humanidad. El cristiano nunca se retira, sirve a Dios aún hasta después de muerto, sigue sirviendo a Dios. Sus obras siguen funcionando. La fe de ellos todavía sigue hablando. Alabado sea el nombre de Dios. Bendecido sea Jesús. Así que usted y yo debemos cuidar nuestra fe y añadirle coraje y eficacia y excelencia. Y al coraje y a la eficacia debemos añadirle la sabiduría práctica para andar por la vida. Yo en estos últimos años he aprendido tanto sobre caminar en esta vida cristiana. El Señor Jesucristo me ha dado tanta sabiduría, tanta inteligencia, que a veces yo me sorprendo, quedo sorprendido. Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Dios la da abundantemente. Si usted le pide a Dios sabiduría para vivir, Dios se la va a dar instantáneamente. Se la da, no va a esperar ni un segundo. Ya la tienes.
Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, hay tanto de qué hablar de la fe que pienso que nunca podré terminar. Siempre Dios me está enseñando sobre estos asuntos de la fe todos los días, a toda hora. Estoy trabajando y viene un pensamiento. Estoy caminando y viene un pensamiento. Estoy conduciendo mi auto y viene un pensamiento. Estoy meditando en las Escrituras. Estoy meditando en toda esta grandeza, en toda esta riqueza, en toda esta sabiduría que tiene la palabra de Dios. Alabado sea su nombre, hoy, mañana y siempre. Poderoso Jesús. Pablo nos ha dicho que el acceso a Dios no depende de las obras ni del legalismo, sino de la fe y la confianza. Nadie puede invocar a Dios a menos que crea en Él. Ni tampoco puede creer en Él a menos que haya oído hablar de Él. Tampoco puede oír algo acerca del Evangelio si no hay nadie que lo predique. Y nadie puede proclamar la buena noticia a no ser que Dios lo envíe. Pero la realidad es que podemos decir que el mundo ha oído, todo el mundo podemos decir que ha oído de Jesucristo. Es muy extraño encontrar a un hombre que no haya escuchado de Cristo. Salga usted un día por la calle, en cualquier pueblo, en cualquier nación, y pregúntele a la gente sobre Jesucristo. Todos han escuchado sobre Jesucristo. Lo que no todos comprenden y tienen revelación de Jesucristo. El asunto de la fe es que muchos escuchan el mensaje, pero no creen en el mensaje, no creen en el Evangelio, no creen en las buenas noticias. Tal fue el caso de los judíos. Era normal esperar que Israel no creyera, porque hace mucho tiempo Isaías, Dios por medio del profeta Isaías había dicho: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Como diciendo, nadie cree. O sea que no era de extrañar. Entonces, lo maravilloso de todo esto es que la gran mayoría de los judíos no creyeron cuando se les presentó el Evangelio. Miren, lo grandioso de esto es que, siendo ellos el pueblo de Dios, teniendo la ley de Dios, la constitución del pueblo de Israel, teniendo los oráculos de Dios, siendo la única nación en la tierra que tenía contacto directamente con Dios. Lo maravilloso es que cuando se les presentó el Evangelio, no lo aceptaron. Pero los gentiles que no tenían nada de eso, la gente del mundo que no tenía nada de eso, creyeron y lo comprendieron. Así que hay gente que va a escuchar el Evangelio, la predicación de Cristo, y lo van a rechazar voluntariamente. Hay gente así, pero hay otros que lo van a aceptar. Así que la fe crece
en el corazón que acepta el Evangelio, es donde único crece la fe y donde único hay fe verdadera, en aquella gente que acepta el Evangelio. Si no se acepta, entonces no hay vida, ni se podrá vivir la vida cristiana por fe. Si no acepta el Evangelio, entonces no hay fe que salva, no hay fe que Dios acepte, ni hay fe, como dice el versículo bíblico de Hebreos 11:7, no hay fe que agrade a Dios. Por mucho que usted se esfuerce, por mucho que usted trate, por mucho que usted sea positivo, ¿están entendiendo? Miren, déjenme ver qué tiempo llevo predicando. Déjenme chequear aquí a ver. Y miren, imagínense, ya llevo 1 hora ya predicando. Y todavía tengo mucho de qué hablar sobre la fe y de enseñar sobre la fe. Yo creo que yo los voy a dejar ya por hoy. Y en el próximo estudio voy a hablar. Estoy ya metido en estos asuntos de la fe y quiero aprender. Y quiero también enseñar. Les voy a hablar sobre la oración y la fe. Sobre la oración y la fe. Y les voy a hablar sobre predicaciones y enseñanzas poderosas que nos enseñó el mismo Jesucristo. Y vamos a abrir las Escrituras y crecer por medio de ellas. Yo los dejo con este estudio. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.